Dos. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les damos la gloria a Dios por darnos un día más. Ah, Le damos la gloria a Dios porque en su infinito amor y misericordia, Él siempre nos tiene aquí de pie. Y estamos aquí otra vez en la casa de nuestro Padre Celestial para traerles el mensaje. Hoy la pastora no está aquí en este lugar, pero ah, estamos aquí y estamos para servir, para darle ese mensaje que todos necesitamos en estos tiempos, que anhelamos cada día conocer más de nuestro Dios y expander su palabra, mostrar que Él es un Dios vivo, un Dios que hace tanto por nosotros, y que hizo tanto por nosotros al dar la vida de su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y no solo eso, también para poder tener su presencia, para estar en su presencia, anhelando cada día que Él sea el motor de nuestras vidas, que Él sea nuestro guía en los pasos que damos, que sea Él el que, ahora sí que valga la redundancia, el que guíe nuestros pasos, que sea Él en el cual nosotros confiamos y, y pongamos nuestra fe en Él, porque nosotros como seres humanos llega un momento en el que nos cansamos, llega un momento en que nuestras fuerzas se acaban y que ya no queremos seguir, que ya no queremos seguir batallando, pero su palabra nos enseña y nos dice que vengamos a Él, todos los que estamos cargados y cansados, y que Él nos dará ese descanso. Eh, yo le doy las gracias a Dios por la oportunidad que me da de traer este mensaje, y también a nuestra pastora que eh, en un motivo también ella nos motiva a nosotros para que empecemos a traer también nosotros un mensaje, para traer algo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, o algo de lo que Dios está hablando a nuestras vidas que tal vez no estamos haciendo y que debemos hacer. Y es algo muy bonito. Para mí es un privilegio poder traerte la palabra de Dios en este día, traerte el mensaje, porque tal vez muchos anhelan o muchos quisieran hacerlo, pero por alguna otra razón no se atreven, o por miedo, por temor a que tal vez digamos palabras incorrectas, o que tal vez no entiendas nuestro mensaje. Pero sabemos que Dios es el que tiene el control, y sabemos que Dios es el que a través de su Santo Espíritu trae una palabra en todo lo que nosotros decimos. Muchas veces solo una palabra es la que puede traer ese cambio en nuestras vidas. Y la verdad, en ese día, bueno, yo le pregunté a la pastora si yo podía venir, traer el mensaje, y ella me dijo que sí, que no había problema. Yo en este día yo te quiero hablar de algo que me está pasando, o que me estaba pasando a mí, y que muchas veces tal vez tú estás en la misma situación y que cuesta entenderlo, o que a veces eh, no queremos entenderlo, que tal vez es la palabra correcta, digamos. Yo hoy te voy a hablar de algo de que muchas veces nosotros, cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, cuando Dios nos llama, cuando Dios viene, nos busca y nos encuentra, porque nosotros nunca le buscamos. Él es Él quien nos llama, es Él quien nos busca. Y muchas veces nosotros nos negamos a poder, o darle la oportunidad a Dios de que entre en nuestras vidas, de que haga cambios en nosotros. Y muchas veces ya estando en la iglesia, o en la congregación, muchas veces ya estando ya en el camino de Dios, a veces hay cosas que vemos difíciles, o hay cosas que no entendemos, hay cosas que muchas veces nos preguntamos: ¿por qué a esta persona? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué Dios bendice más a esta persona? ¿Por qué no me bendice a mí? Cuando muchas veces
si nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí podemos entender, porque es de la manera como Él nos habla. Y, a veces es difícil poder entender y muchas veces esas situaciones a veces hacen que uno se aleje de la congregación, de la iglesia donde uno va. Hay veces que dices, ok, ¿por qué yo no, o sea, en mí yo no veo nada o yo no veo que haya un cambio en mí? Y muchas veces eso te orilla a que te apartes del camino de Dios, a que busques eh, o a llenar ese vacío, ese hueco en otras cosas. Nos desenfocamos de lo que realmente venimos a buscar, que debe ser la presencia de Dios, debe ser el anhelar que Él cada día vaya creciendo más en nuestro corazón y no nosotros, sino que Él sea el que esté más de lleno en nuestras vidas. Y muchas veces no le damos ese lugar, muchas veces no le damos ese tiempo, porque sinceramente el tiempo que le damos a Dios muchas veces es mínimo. Comparado ahora sí que a nuestro trabajo, a lo que hacemos, es un mínimo de tiempo que le damos a Dios y realmente en este día yo solo traigo una motivación para ti, una motivación que ahora sí que me tocó a mí, porque muchas veces decimos, pues estamos en la casa del Señor y muchas veces vemos que en nuestras vidas a veces no hay el cambio que nosotros anhelamos o no está el cambio que nosotros queremos ver. Y hoy yo te voy a hablar de dos personas. Te voy a hablar de Abinadab y te voy a hablar de ah, Obed Edom. Tal vez tú ya sepas quiénes son esas personas, pero lo que yo te quiero decir es, lo que yo te quiero motivar en este día es de que, ¿cuál de estas dos personas queremos ser? ¿O cuál de esas dos personas estamos siendo ahora? Estamos, en cuál nos vamos a enfocar de hoy en adelante, porque eso es lo que muchas veces anhelamos y queremos, pero a veces necesitamos alguien o algo que nos motive, porque muchas veces nosotros somos de las personas de que si no vemos no creemos y la palabra de Dios dice que tengamos fe en Él y que la fe es algo que vamos a esperar, que no tenemos que verlo ahí solo es de que con fe sabemos que algo va a pasar en nuestras vidas, a veces momentos difíciles que estamos pasando, una tormenta en la que estamos navegando, pero va a llegar el momento en el que esa tormenta va a dejar, va a volver a la calma y nosotros podamos salir bien de todo esto. Pero eso es lo que nos debe motivar muchas veces a buscar más de Dios, acercarnos más a Él, porque cometemos a veces el error de que cuando pasamos momentos difíciles es cuando nos alejamos de Dios. O muchas veces cuando estamos en los momentos difíciles nos acercamos más a Dios y cuando ya todo pasó, nos olvidamos de Él. Mas, sin embargo, yo hoy te quiero hablar de estas dos personas y te voy a hablar de Primera de Samuel. Primero vamos a Primera de Samuel 7, del 1 al 2. Te voy a leer en lo que dice la versión Dios habla hoy. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Dice, fueron entonces los habitantes de Kiriat Jearim y se llevaron el arca del Señor y lo metieron en la casa de Abinadab, la cual estaba en una colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que lo cuidara. Ok, ya sabemos que él tuvo el privilegio de que llevaran el arca del Señor. Sabemos que antes el arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios. Y este hombre tuvo el privilegio de que llevaran la presencia de Dios a su casa, de que llevaran el arca de Dios ahí a su casa, a su hogar. Él la tenía ahí. Pero dice en el 2, 20 años pasaron desde el día en que se colocó el arca en Kiriam, y todo Israel buscaba con ansias al Señor. Por esto, Samuel dijo a todos los israelitas, si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor,
Deben echar fuera los dioses extranjeros y los representantes de Astaret y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Entonces Él los librará de los demonios de los filisteos, del dominio de los filisteos. Y muchas veces, como te digo, a veces nosotros nos esclavizamos en cosas que no nos ayudan. Y más sin embargo, este hombre dice que tuvo el arca en su casa por 20 años. Pero ahí no habla nada de que si fue bendecido o no fue bendecido. Más todos los otros tenían, ahí habla de que tenían otros dioses. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo lo ponemos en nuestras vidas? No sé cuánto tiempo tiene que tú entregaste tu vida a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que tú lo aceptaste como tu Señor y Salvador, como tu único dueño? No sé cuánto tiempo tiene. Puede que tenga 2 años, 3 años, tal vez un mes, tal vez días, semana. Pero te digo algo. Yo usaba mucho una palabra antes que yo decía siempre cuando algo me decían y todo esto. Mi palabra era, todo está en las manos de Dios y todo es al tiempo de Dios. Hay cosas que sí son al tiempo de Dios, pero hay cosas que nosotros no tenemos que esperar al tiempo de Dios, sino que el tiempo ya el tiempo es ahora. Y esa palabra a veces la usamos, no, yo voy a esperar al tiempo de Dios. Cuando Dios ya está ahí, dice la palabra que estuvo 20 años en la casa de este hombre. Y a veces nosotros batallamos o decimos que tenemos cosas complicadas, pero no nos acercamos a Dios cuando sabemos que Dios está con nosotros. Imagínate, esto era en el anterior, que era un arca donde estaba la presencia de Dios. Sin embargo, ahora nosotros tenemos ese acceso a la presencia de Dios, digámoslo así, 24/7. A la hora que tú quieras, tú lo puedes. La presencia de Dios está ahí contigo. Es de buscarla y de anhelarla y entrar en su presencia, buscarle a Él. Porque muchas veces esto es lo que nos cuesta hacer. Y yo te digo, yo siempre lo reconozco porque yo no puedo mentir. Para mí, el orar es algo que me cuesta trabajo. Es algo que es algo con lo que yo con lo que yo batallo. Pero yo puedo decir que, en el tiempo de Dios, pero no, porque eso ya depende de mí. Soy yo el que tiene que levantarse, soy yo el que tiene porque la presencia de Dios está aquí, soy yo el que tengo que hacerlo. Muchas veces queremos cosas, anhelamos tanto, o le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos llene de bendiciones, pero nosotros ¿qué hacemos como para merecerlas? ¿Me entiendes? Ahora estamos en el tiempo de la gracia, pero ahora dice en esa parte, dice, entonces fue ahora te voy a leer Primera de Crónicas 13 del 12 al 14. Dice, pero ese mismo día tuvo mucho miedo. Bueno, si volvemos ahí, hablamos donde David empieza a planear o hace el plan para traer el arca de Dios a la ciudad de David. Y como sabes, ahí pasó donde los bueyes que venían jalando o venían cargando el arca se tropezaron y se movió. Y uno de los hijos de Abinadab puso la mano y murió. Entonces, David como que habla ahí una parte de que como que se molestó, como que no le gustó porque había pasado eso. Pero ya en lo que nosotros venimos, o en lo que yo te quiero hablar hoy, dice, en el 12, dice, pero ese mismo día tuvo mucho miedo ante Dios y exclamó, ni pensar en llevarme el arca de Dios. Y no se llevó el arca a la ciudad de David, sino que ordenó que la llevaran a casa de Obed-edom, un hombre de Gad. El arca de Dios se quedó 3 meses en esa casa, o en la casa de Obed,
y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todas sus cosas. Ahora, ¿cuánto tiempo dice que estuvo el arca ahí? 3 meses. Y ahí habla de que bendijo a este hombre. Pues te digo, ¿cuánto tiempo tiene que nosotros aceptamos al Señor? ¿Cuánto tiempo tiene que nosotros empezamos a buscar de Dios? Y no es porque muchas veces vemos que personas que recién están llegando a la iglesia, Dios empieza a hacer cosas maravillosas con ellos. Y a veces nosotros ya tenemos tiempo en la iglesia y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me pasa esto? Mas sin embargo, si busqué la palabra, ¿qué significa el nombre de Obed, ¿no? Y dice, es un fiel, adorador, siervo y servicial. Dice adorador, yo me quedé con esa palabra, de adorador. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en nuestro servicio, en nuestro servicio sea de domingo, jueves, sábado, el día que tú lo hagas, cuando está el momento de la adoración, cuando estamos cantando alabanzas, cuando estamos adorando a Dios, muchas veces hasta que el que está dirigiendo la alabanza, si te dice, oh, levanta tus manos y adórale, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Muchas veces esperamos a que alguien nos motive para hacerlo. Hace como unas 3, 4 semanas en nuestra iglesia, nuestra iglesia madre, que ellos dan servicios en inglés, la pastora Bonnie estaba hablando de que cómo está nuestra adoración, si es una adoración hueca o es una adoración que llega a Dios. Porque dice, muchas veces nosotros esperamos a que alguien nos motive a levantar nuestras manos. Muchas veces el que está dirigiendo la alabanza te grita y dice, no, que hagámosle fiesta a Dios, que hagámosle fiesta. ¿Cuántos estamos alegres? ¿Cuántos se supone que venimos, que porque ya estamos alegres, venimos a buscar la fiesta o hacer la fiesta para Dios? Y a veces, si Él no nos motiva, muchas veces ni siquiera podemos aplaudir o cantamos y andamos. Más dice, tenemos que buscarle nosotros. Tiene que nacer de nosotros, no esperar a que alguien te motive, no esperar a que alguien te diga, hermano, levántate, adórale. Si vemos, si regresamos a lo que es en si no me equivoco, creo que es en el la de Samuel, cuando David estaba, no, perdón, en Crónicas, habla donde cuando David estaba llevando el arca, dice que él iba danzando, iban cantando con instrumentos, porque llevan la presencia de Dios. Muchas veces nosotros en nuestra congregación, cuando está el servicio, está la adoración, la presencia de Dios está ahí, y muchas veces nosotros ni siquiera podemos sentir esa presencia, porque no estamos, o muchas veces venimos con nuestros pensamientos en cosas que traemos, en cargas que traemos de nuestra casa, y entramos aquí, y muchas veces esas cargas no nos permiten poder adorar a Dios, no nos permiten poder entrar a la presencia de Dios. Por eso es que muchas veces tenemos que dejar todas esas cargas. Dice su palabra, traed a mí las cargas, que yo les daré descanso. Dice, tomad mi yugo, que es menos ligero, su carga es menos ligera que la de nosotros. Y a veces las cargas son porque nosotros las buscamos, nosotros nos complicamos la vida muchas veces, y esas cargas son las que venimos cargando con nosotros. Mas, sin embargo, mira, ¿cuánto tiempo puede bastar para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios? Solamente muchas veces solo toma una decisión de poder venir y decir, sí, Señor, yo estoy aquí, pero quiero entrar en tu presencia. Pero venimos y muchas veces las mismas cargas, los pensamientos que traemos, las situaciones difíciles por las que estemos pasando, nos quitan
ese gozo, ese privilegio de poder entrar en la presencia de Dios. Y yo te digo, porque yo muchas veces, eh, cuando yo me acerqué a Dios, cuando Dios me encontró, cuando me reencontré con Dios, cuando me reconcilié, yo siempre dije que yo quería danzar como David. Y leyendo esto muchas veces te acuerdas de cosas que tú le pides a Dios, de cosas que tú anhelas o de cosas que tú deseas hacer. Digo, muchas veces uno a veces le promete cosas a Dios que uno no va a cumplir. Eh, y uno de esos deseos míos, uno de esos anhelos míos, era danzarle a Dios como David. Imagínate, yo no, yo me imagino, o hay una alabanza que tiene un video donde ponen a alguien haciendo la vida de David y cómo él le danza. Y, o sea, es algo que muchas veces yo, yo pongo a pensar ahora, ¿no? De que en el mundo nosotros, o de donde nosotros venimos, muchas veces nosotros nos poníamos a bailar, a hacer el ridículo, digámoslo, porque la gente se divertía con lo que tú hacías. Y ahora cuando vienes a la casa de Dios, a la presencia de Él, cuando tienes que adorarlo, cuando tienes que entrar en su presencia, tienes que ofrecerle esa alabanza, esa adoración. Dice que debe ser con olor grato para Él. Muchas veces venimos, le adoramos, muchas veces le cantamos alabanza, adoración y todo eso, pero ¿realmente eso les llegará a Dios? ¿Realmente tocará su corazón? Porque muchas veces puede que lo hacemos solo porque nos lo nos motivan a hacerlo. Pero cuando nosotros venimos a buscarle de corazón, como dice este hombre, 3 meses él tuvo la presencia de Dios, el arca en su casa. Como te digo, ahorita nosotros no tenemos que ir a buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí con nosotros. Y hay alabanzas que dicen, si tu presencia no va conmigo, no me lleves, no me saques de aquí. Pero muchas veces cuando venimos a la casa de Dios, si y le decimos, anhelamos tu presencia, buscamos tu presencia, tenemos su presencia. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la iglesia o del edificio donde nos congregamos? Se nos olvida la presencia de Dios y nos vamos sin esa presencia. Y es algo que a mí, la verdad, me tocó. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo nosotros llevamos en mi vida? Yo cuánto tiempo llevo ya desde que me reconcilié con el Señor en la iglesia. Y no te digo que Dios no me ha bendecido, sí me ha bendecido. Tengo batallas, sí las tengo. Pero hay algo que tocó mi corazón esto. ¿Por qué muchas veces nos apartamos del camino de Dios? Muchas veces eh, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar de Dios y a veces decimos, oh no, porque Dios a mí no me está bendiciendo o Dios no está haciendo nada en mi vida. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Realmente, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Estamos siendo como Abinadab o estamos siendo como Obed-Edom, un hombre que adoraba a Dios? Y te digo, es algo que depende muchas veces de nosotros. Y lo más fácil, o el pretexto más fácil que hacemos es de que, ok, como Dios no está haciendo nada en mi vida, yo me voy, yo me aparto, ¿para qué sigo aquí? Mas, sin embargo, Dios, Él quiere hacer las cosas con nosotros. Pero Él es un caballero también. Si nosotros no le permitimos que Dios haga cosas en nuestras vidas, Él no las va a hacer. Todo depende de nosotros, de cuánto nosotros queremos o cuánto nosotros anhelamos buscarle, servirle a Dios. Eh, yo antes decía que era mucho tiempo el que uno venía a la iglesia. Sin embargo, ahora, por el servicio o por lo que Dios el talento que Dios me ha dado,
requiere de que muchas veces yo venga tal vez una hora antes de que el servicio empiece. Y no es algo que sea como un compromiso para mí, sino que es un anhelo, es un deseo. Y es algo que uno lo empieza a hacer por amor y uno empieza a buscar algo diferente, como que empiezas cuando tú estás haciendo algo, sirviendo en algo, como que dices, yo quiero que esto sea mejor. Yo empecé tal vez de esta manera, pero quiero mejorar mi servicio, quiero hacer algo excelente. Y no para ser visto, sino que porque lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y eso es lo que a mí me motiva, que tal vez muchas veces, o cuando uno empieza, a veces tú empiezas a servir y ves que, oh, nadie te dice, oh, hermano, qué buen servicio, o lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, me gusta. Muchas veces no escuchas eso y como que dices, ok, a nadie le interesa lo que yo estoy haciendo, o nadie ve lo que yo estoy haciendo. Pero recuerden que las cosas que nosotros venimos a hacer, las venimos a hacer para Dios. Es para Él, porque eh, es el que se merece todo de nosotros. Es el que dio a su Hijo para nuestra salvación, el que sacrificó a su único Hijo. Y eso es lo que cuando cuando uno entiende eso, cuando tú empiezas a entender cómo Dios va a trabajar en tu vida o lo que su palabra de Dios, su palabra nos enseña, es cuando empezamos a ver las cosas de otra manera. Es cuando empezamos a decir, mira, ok, yo estoy haciendo esto, ya digamos llegué a un punto en el cual ya no, tal vez ya no me gusta cómo está, tengo que buscar otra manera de hacer algo diferente, de buscar algo nuevo. Porque muchas veces también en lo que hacemos nos acostumbramos, ok, esta es mi rutina de todos los días y ahí. Pero no, tenemos que empezar a hacer algo diferente, buscar algo nuevo. Y eso es lo que a mí me motiva, de que queremos mejorar lo que hacemos para Dios. Queremos darle lo mejor a Él, porque Él no escatimó para dar a su Hijo, ni su Hijo escatimó nada por nosotros, porque Él hasta la última gota de agua de su cuerpo derramó para que nosotros tuviéramos la salvación, para que nosotros pudiéramos encontrarnos con el Padre, llegar al Padre, porque ahí dice su palabra, que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Y te digo, es algo que muchas veces nosotros tenemos que aprender a buscar, a entender, porque es algo bonito cuando Dios empieza a abrir nuestros ojos, cuando Dios empieza a abrir nuestros oídos. Y no es que no estén abiertos o eso, sino que en lo espiritual, cuando tú empiezas a entender la palabra, cuando tú empiezas a entender, cuando tú le permites al Espíritu Santo que Él toque tu corazón y que Él te hable y que empieces a sentir esa presencia y empieces a ver lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer con nosotros, los talentos que Dios nos da. Muchas veces queremos hacer algo que tal vez, digo, no es imposible porque Dios lo puede hacer, pero a veces tenemos un área de trabajo y mejorar eso y después empezar a buscar otra cosa. Digo, a mí, la verdad, a mí me motivó esto de que, por ejemplo, este hombre tuvo el arca 20 años en su casa y el otro solo 3 meses le bastó para que pudiera ser bendecido y todo. Mas, sin embargo, el otro varón no dice que había sido bendecido. Por eso te digo yo en este día, realmente, quién, quién queremos ser? ¿O cómo queremos ser ante Dios, teniendo la presencia de Él en nuestras casas? ¿Mm? Tener la presencia ahí, digamos, como un mueble más en nuestra casa. O tener la presencia de Dios y adorarle como lo hace Obed-Edom. Digo, es algo que muchas veces es un poquito difícil porque decimos, oh, es que Dios no me escucha. Dios se ha olvidado de mí. Pero realmente Dios no se ha olvidado. Y si Dios no nos escucha es porque tal vez
no estamos haciendo las cosas bien. Tal vez no le estamos buscando de la manera que debe ser. O tal vez nosotros estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Pero Él en su misericordia aún nos tiene de pie. Y muchas veces no esperemos a que Dios nos traiga de regreso a su casa de maneras que tal vez al final no sean agradables para nosotros. Mas sin embargo, digo, si tú te has alejado de Dios por alguna otra razón, si tú dejaste de congregarte, dejaste de buscar de Dios, tal vez porque tuviste a Dios en tu vida por 5, 3, 10 años o tal vez más, pero nunca viste algo diferente o nunca viste algo nuevo, realmente es porque no estabas haciendo lo que hacía Obed-Edom, que él le adoraba. Y estaba leyendo también una parte donde dice que creo que él era músico también. Entonces era un levita. Y imagínate, tal vez tú y yo no somos adoradores que toquemos un instrumento, pero somos adoradores. Y dice la palabra que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y la pastora siempre dice, no importa si cantamos feo o como cantemos, porque al final del día lo hacemos para Dios. Y a Él venimos a adorarle, a Él venimos a cantarle y nosotros dar lo mejor de nosotros. Si tenemos que derramarnos en, en la presencia, y te digo muchas veces, a mí me costaba doblar mis rodillas, o muchas veces compras ropa nueva para ir a la iglesia y dices, no, ¿cómo voy a ensuciar mi ropa? Nosotros acá en el país de Estados Unidos las iglesias tienen alfombras, tienen pisos de madera, tienen tal vez loseta, no sé cómo es el piso del lugar donde te congregas. Imagínate, por ejemplo, yo que soy de México, he visto iglesias o donde la gente se congrega, es tierra y a ellos no les cuesta doblar sus rodillas. Ellos no miran si se ensucian la ropa, ellos no miran eso. Y muchas veces cuando estamos en lugares como este, a veces la vanidad nos gana y no queremos doblar nuestras rodillas porque no queremos ensuciar nuestra ropa. Y te digo, espero que realmente esto te ayude a reflexionar y como te decía, si te has apartado del camino de Dios por cualquier razón, yo creo que ya es momento de que regreses. Yo creo que es momento de que empieces a buscar su presencia, que empieces a reconciliarte con Él. Porque tal vez escuchamos que Cristo viene pronto y, y tal vez lo tomamos a la ligera. Pero yo creo que ya es tiempo de que empecemos a ponernos a cuentas con Dios. Yo creo que es momento de que empecemos a enderezar nuestro caminar. Eh, porque el camino estrecho es difícil, pero es el mejor. Porque el camino ancho te muestra tantas cosas, pero no es un camino de bendición. Dice su palabra que al hombre todos los caminos le parecen rectos, pero no son así. Mas sin embargo, buscar esa presencia de Dios es algo que yo creo que debemos anhelar todos los días. Eh, te digo, en estos tiempos es un poquito difícil. Pero te digo, nos cuesta adorar, nos cuesta orar. Y la presencia de Dios la tenemos ahí. Solo es de que nosotros tomemos esa decisión. Muchas veces le pedimos cosas a Dios y solo queremos que
que Él nos dé. Y no es que tengamos que darle algo a cambio, pero realmente qué es lo que nosotros hacemos como para merecer algo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros hijos, los que somos padres, y si tus hijos te piden algo, muchas veces nosotros decimos, ok, haz esto para que puedas obtener lo que quieres. Y nosotros lo único que tenemos es que buscar de Dios, adorarle y cantarle cánticos. Es lo, y empezar a caminar del modo que a Él le agrade. Empezar a caminar del modo que sea, a vivir la vida que sea grata ante sus ojos. Porque te digo, no es que te digo que vamos a ser perfectos, porque nosotros siempre vamos a fallar. Pero tratar de enderezar nuestro caminar, tratar de enderezar nuestro camino, de ver, te digo, esa forma como yo lo entiendo ahora, es de, por ejemplo, estaba hablando con un hermano y le digo, yo siempre decía eso de que es el tiempo de Dios, o ya el tiempo llegará. Dios tiene el tiempo para hacer algo en mi vida. Pero realmente el tiempo llegó desde el momento en que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Jesús. Desde ese momento, el tiempo de Dios ya está en nuestra vida. Como decía, hay cosas que sí, tal vez es en el tiempo de Dios que Él nos las va a dar, o que tal vez alguna bendición que tú estás esperando, que estás anhelando, o que deseas. Si está en la voluntad de Dios, lógico que la vamos a tener. Pero también si es algo que no nos va a ayudar, yo soy de las personas que piensa de que si no es para bien, Dios no te va a dar esa bendición. Así hagas berrinches, patales o lo que hagas, si no es para ti, si no es para tu bien, yo pienso que Dios no nos las da. Más sin embargo, como te digo, la palabra de todo es al tiempo de Dios. Pero realmente yo pude entender que el tiempo de Dios es desde el momento en que yo acepté a Jesús. Desde ese momento Dios ya estaba en mi vida y Dios llegó a mi vida. De que no lo caminé de la manera que debía ser, porque yo cometí muchos errores. Mas sin embargo, cuando tú realmente paras, reflexionas y ves, ok, estoy haciendo esto mal, no voy por el camino que debe de ser, entonces es arrepentirse. Pero el arrepentirse no es nada más, ok, Señor, me arrepiento porque estaba haciendo esto, sino que me arrepiento, pero al mismo momento de arrepentirme, cambiar de dirección. Porque muchas veces puedo decir, ok, Señor, perdóname y me arrepiento de todo esto. Pero el arrepentimiento tiene que traer un cambio en nuestras vidas. El arrepentimiento tiene que mostrarnos, o nosotros mostrar un camino, caminar un camino diferente. Ya no estar haciendo lo que veníamos haciendo que no le agradaba a Dios. Y te digo, es algo que a veces es un poquito difícil, pero para Dios no es nada imposible. Todo depende de que nosotros dispongamos y anhelemos ese cambio en nuestras vidas. Anhelemos de que si ya pasaron 20 años, si ya pasaron 10 años, y tú tuviste la presencia de Dios o tienes la presencia de Dios ahí y no ves nada, tenemos que empezar a hacer lo que hacía Obedeón, adorarle y a ser fiel con Él, a servirle. Y como te digo, no es porque yo te lo diga, pero la palabra de Dios dice que empecemos a acercarnos a Él. Y como te digo, Obedeón, fiel adorador, siervo. Y muchas veces queremos, tal vez solo anhelamos venir y servir en algún área y no queremos hacer otras cosas. Pero realmente yo te digo que la presencia de Dios es algo bonito. Si algún día
sentiste esa presencia y tú dices, yo ya no he podido sentir esa presencia, o ya no he podido entrar a la presencia de Dios. Es hora de que nosotros empecemos. Yo te lo digo, a veces cuando estamos aquí adorando a Dios, por alguna otra razón, a veces no permitimos que la presencia de Dios toque nuestras vidas. Pero es necesario que esa presencia toque nuestras vidas y haga un cambio. Yo te dejo con esto, de que empecemos a buscar. Ya no dejes que la presencia de Dios la tengamos en nuestras casas o en nuestra vida como un objeto más, sino que esa presencia realmente empecemos a mostrarla, empecemos a, a dar lo que la presencia de Dios trae a nuestras vidas, hacer esos cambios. Eso es todo lo que anhelemos, que solamente con la presencia de Dios podemos lograrlo, con su Espíritu Santo. Muchas veces cuando el Espíritu Santo también quiere tocar nuestras vidas, y a veces hay personas que se asustan al ver cosas que el Espíritu Santo hace. Pero si tú vienes a congregarte, tú cierra tus ojos, y el que está dirigiendo la alabanza te dice cierra tus ojos y no te preocupes por lo que está pasando a tu alrededor, hazlo. Porque yo sé que eso es de que, porque tú vienes y a buscar la presencia de Dios, vienes a ver lo que Dios tiene para ti en ese día. Muchas veces el mensaje que traen es el que va a hacer el cambio en nuestras vidas. Tal vez te incomoda el mensaje que te están dando, pero es porque algo te está tocando en tu corazón, algo no estás haciendo bien, y es por eso que ese mensaje te está incomodando. Muchas veces yo antes decía que cuando algo me incomodaba no me gustaba el mensaje. Más sin embargo, cuando empiezas a entender de que cuando un mensaje te incomoda es porque está, algo está, algo estás haciendo que no está bien. Y ese mensaje, muchas veces, oh, este mensaje no es para mí, o este mensaje no trae nada, porque a veces nosotros mismos bloqueamos de que ese mensaje no llegue a nosotros. No permitimos que esa palabra realmente llegue a nuestro corazón y empiece a trabajar en nuestras vidas. Pero como te decía, es algo que tenemos que aprender, que tenemos que tal vez para ti no es difícil entrar a la presencia de Dios, pero tal vez para ti eh, tú dices, no, pues yo no necesito de que alguien me motive. Pero yo te digo, muchas veces es lo que anhelamos, porque a veces estamos aquí, o tal vez tú dices, yo siempre entro a la presencia de Dios y no necesito que alguien más me motive, pero hay personas a las que les cuesta, o hay personas que no, que no pueden entender cómo es la presencia de Dios o cómo entrar a la presencia de Dios. Y personas que te digo, tal vez llevan 20 años, 10 años, 15 años o el tiempo que lleves en la iglesia, y a veces dices, no he sentido esa presencia. Pues solo toca experimentar el día de mañana cuando te toque congregarte y, y empieza a buscar esa presencia, que es algo maravilloso. Yo te dejo con esto y mira, mi anhelo es de que lo que yo le pido a Dios es de que todos aquellos que un día tuvieron esa presencia, un día sintieron esa presencia, puedan volver al camino, puedan regresar, puedan reconciliarse con Dios. Porque muchas veces culpamos a Dios por lo que pasa o por lo que nos alejamos, pero realmente Dios no tiene la culpa de las decisiones que nosotros tomemos. Porque
las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos, nosotros las vamos a pagar. Y si no somos nosotros, nuestros hijos. Porque dice la palabra de Dios que hasta la cuarta generación. Entonces, yo creo que es momento de reflexionar y de tomar el camino correcto, de acercarnos y buscar a Dios, que es lo que más, es como la mejor herencia que nosotros podemos dejar para nuestros hijos, para nuestras familias. Y tal vez dirás, no, pues es que ya yo fallé y pues mi familia vio eso y pues dicen que porque, ¿cómo ellos van a buscar a Dios si me ven a mí ahora? Sabes, muchas veces eso es lo que nos debe motivar. Dices, ok, fallé, no importa, porque dice el Señor, yo estoy aquí, clama a mí y yo te responderé. Y por más difícil, por más tal vez vergonzoso haya sido de la manera que le hayamos fallado a Dios, Él está ahí extendiendo su mano para que nosotros pidamos de su ayuda y Él nos vuelva a levantar. Y, y no solo a nosotros, porque a través de eso también nuestras familias es como se pueden acercar a Dios. Porque como te digo, la llegada de Jesucristo está pronta. Nosotros no sabemos la hora ni el día, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar bien con Dios y, y buscar que nuestras familias también se acerquen a Él, para que no se queden el día que Jesucristo venga. Y esto es todo lo que yo les traía en este día y los esperamos el domingo. Uh, Nuestro servicio el domingo es a las 5 por Facebook Live. Pero si tú estás cerca del área de Freehold y quieres venir a adorar con nosotros, te esperamos a las 4:30, que es a la hora que empieza nuestro servicio. Solo estamos transmitiendo el mensaje por ahora. Y te invitamos a que te acerques con nosotros. La dirección está en en nuestra página de Facebook. O cualquier mensaje, cualquier pregunta que tú tengas, escríbenos, déjanos un comentario, un mensaje que nosotros te respondemos. Y te dejo con eso y que Dios te bendiga.